Amigos y amigas, hermanos y hermanas de lucha. Los comités de defensa de la Cuarta Transformación, somos el pueblo organizado, politizado, consciente y autocrítico. Los formamos los mexicanos y mexicanas que luchamos por la transformación democrática de México. Nuestro movimiento nace y se nutre de los movimientos sociales. Venimos de la lucha social en las calles y es precisamente en los barrios, colonias o fraccionamientos de nuestras comunidades, en donde se realiza nuestro trabajo. Dentro de nuestras responsabilidades se encuentran: 1. Lo primero y más importante como militante y simpatizante de Morena, como miembro de un comité de defensa de la Cuarta Transformación, es el mantenerse constantemente informado, estudiar, prepararse y capacitarse para formar nuestra conciencia política y poder argumentar contra los ataques de la oposición. Por otra parte, el conocimiento nos da la capacidad de ser críticos, poder ver cuando la actividad de los actores políticos, representantes y coordinadores de Morena se apegan a nuestros principios, valores y proyecto de nación. El conocimiento nos ayuda a evitar que se nos engañe y se nos trate de manipular. La oposición tiene la falsa idea de que quienes formamos las bases del movimiento somos ignorantes, pero se equivocan. Actualmente tenemos acceso a mucha información y muchos cursos de capacitación que imparte el Instituto Nacional de Formación Política de Morena y la Brigada para Leer en Libertad. Quienes formamos los comités de defensa de la Cuarta Transformación, tenemos que formarnos y aprovechar los recursos, libros y cursos para poder apoyar de mejor forma a nuestro movimiento. De nada sirve una militancia ignorante, manipulable y que no puede proponer ideas, cambios o estrategias. 2. Compartir la información de los trabajos del presidente, de los gobernantes de Morena, las actividades y toda aquella información que no difunden los medios de comunicación tradicional. Si el comité estatal trabaja y apoya a toda la militancia, podemos apoyarnos de él para realizar nuestra labor informativa, repartir el periódico Regeneración y realizar actividades conjuntas. En el caso de los estados en el que el comité estatal está secuestrado por algún actor político, que se cree dueño del movimiento, nuestra labor es desarrollar estrategias que permitan el difundir la información y organizar a los compañeros y compañeras a pesar de la poca o nula colaboración de la dirigencia. 3. Combatir la desinformación y la guerra sucia en redes sociales, las calles y los lugares en que desarrollemos nuestra vida diaria. Todos conocemos la estrategia de golpe blando y desinformación que la oposición ha implementado de la mano de los medios de comunicación tradicional, de granjas de bots, y representantes de la oposición que cuentan con páginas y canales en las redes sociales. Conocemos cómo se coordinan para difundir las mentiras tratando de crear una mala imagen del movimiento y sus representantes y tratan de generar miedo y descontento dentro de los mexicanos y mexicanas. Como integrantes de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, quienes tengan acceso a las redes sociales, quienes sepan manejarlas, tenemos la responsabilidad de difundir la información real, así como aclarar las campañas de desinformación, por medio de la argumentación, compartir la información oficial y la más apegada a la realidad. No tiene caso el entrar en discusiones sin sentido, ni caer en los insultos con quienes defienden a la oposición. La mejor estrategia es exponerle los datos reales y no hacer caso a quienes protegidos por el anonimato nos insultan en las redes sociales. 4. Apoyar el trabajo de los coordinadores operativos territoriales y las brigadas de Morena. Debemos ser conscientes de que no solo los comités estatales o municipales tienen coordinadores y brigadas, existen muchos equipos de trabajo. Algunos forman parte de la estructura de algunos actores políticos y otros se forman por militantes y simpatizantes que apoyan y trabajan por convicción personal. Ninguno es mejor que otro. Ninguno tiene más derecho que el otro. Por estatuto, todos los militantes y simpatizantes tienen el derecho de trabajar para bien del movimiento y de la Cuarta Transformación. En lo que sí pueden existir diferencias es la información que difunden, y es ahí donde se debe prestar más atención. Existen figuras políticas que llegaron a nuestro movimiento contaminados por políticas viejas y vicios que perjudican a Morena. Esto se contagia a sus equipos y no aportan nada. Al contrario, hacen contralabor y afectan el trabajo de Morena, por lo que es responsabilidad de los militantes y simpatizantes el tener la capacidad de analizar la información y decidir con qué se queda y qué información rechaza. 5. Participar en las actividades promovidas por Morena y sus actores políticos. Morena junto con sus representantes realizan muchas actividades a lo largo del año. Debemos quitarnos la imagen de que los partidos políticos, coordinadores y brigadistas solo caminan durante el periodo electoral como se hace en otros partidos. El trabajo en nuestro movimiento es
permanente, no solo tenemos mítines, marchas o actos políticos. Morena también realiza muchas actividades culturales, de divulgación de información, conversatorios, conferencias, cursos y talleres. Por otra parte, existen equipos dentro del movimiento que realiza sus propias actividades. Como parte de los comités tenemos la responsabilidad de mantenernos informados de las actividades que se realizan y participar en las que podamos, nos llamen la atención o bien nos aporten más conocimiento. 6. Apoyar en las campañas y jornadas electorales. Como comités de defensa de la Cuarta Transformación, tenemos la responsabilidad de apoyar en el trabajo en las campañas, difundir el mensaje de los candidatos y hacer trabajo para convencer a nuestros vecinos y vecinas para apoyar al movimiento. También tenemos la responsabilidad de apoyar como funcionarios de casilla, representantes de Morena al interior de esta o capacitarnos como observadores electorales. El día de la elección debemos de cuidar las casillas de nuestras secciones y tener el conocimiento de los delitos electorales para identificarlos, reunir evidencia y denunciarlos. Los partidos de oposición nunca dejarán de valerse de las malas prácticas como el acarreo, la compra del voto, la intimidación, etc. para tratar de hacer fraude electoral. 7. Como parte de los comités de defensa de la Cuarta Transformación tenemos una responsabilidad aún más grande, no solo debemos informarnos, capacitarnos, apoyar al trabajo o denunciar las malas prácticas de los partidos de la oposición, no solo debemos defender al movimiento y sus logros de los ataques del exterior. Hay que ser realistas y honestos con nosotros mismos. Al interior del movimiento también se genera guerra sucia, actores políticos buscan apoderarse de nuestro movimiento, hay traiciones y desinformación. Por esto es de vital importancia que los compañeros y compañeras que forman los comités de defensa de la Cuarta Transformación, debemos mantenernos atentos a lo que sucede al interior del movimiento, a cómo actúan quienes pretenden representarnos, a las acciones de las dirigencias y especialmente los dichos y las acciones de quienes nos representan en cargos públicos o cargos de gobierno. Los militantes y simpatizantes de Morena y quienes trabajamos por la transformación democrática de México, tenemos la obligación de velar por el correcto comportamiento de quienes nos representan. Tenemos la obligación de denunciar y levantar la voz cuando algún actor político se separe de los valores principales que nos rigen: no robar, no mentir, no traicionar, levantar la voz cuando se nos traicione. Cuando quienes gobiernan no cumplen sus promesas y traicionan al pueblo, levantar la voz cuando los movimientos sociales, campesinos, estudiantiles, sindicales, ecologista, feminista o cualquier otro, sea reprimido con el uso de la fuerza pública, levantar la voz cuando quienes lleguen a un cargo se corrompan, levantar la voz cuando el nepotismo se apodere de los gobiernos y principalmente, levantar la voz y con más fuerza cuando un actor político quiera apoderarse del movimiento en algún estado, municipio o colonia, para satisfacer intereses personales y beneficiar a quienes le son leales. Nuestro movimiento no trabaja para beneficiar a unos pocos, trabajamos por el bienestar de todos los mexicanos y mexicanas sin distinción, y de la base de Morena depende el mantener el movimiento apegado a nuestros principios y valores. Quiero saber tu opinión. ¿Conoces alguna otra actividad que tienen los comités de defensa de la Cuarta Transformación? ¿Qué haces tú para trabajar en favor de la transformación de México? Déjame tu respuesta en los comentarios, dale me gusta al video, no olvides seguirme y compartirlo. Nos vemos en una próxima entrega.